Hola, mosqueteros. Eduardo, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Muy buenos días o buenas tardes, según corresponda. Le damos a todos la más cordial bienvenida al curso internacional CLAD, Ciudades Sostenibles, Desarrollo de Proyectos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana como marco de referencia y acción. El día de hoy tenemos la primera clase de este curso internacional que estará a cargo de los profesores Alejandro Lieberman, Eduardo Green y Tomás Orbea, quienes serán los docentes encargados de impartir este curso que el CLAD ya realiza desde hace algún tiempo, dirigido a los 24 países miembros de nuestra institución. Nosotros contamos en esta oportunidad con 47 alumnos de 17 países de toda Iberoamérica e inclusive de África. El día de hoy, ya en esta primera edición, quisiéramos saludarles, decirles que esta clase de hoy está siendo grabada en vivo y estará disponible próximamente en el campus virtual de la Escuela del CLAD. Les invitamos a mantener una activa participación a través del campus virtual. Con estas palabras, quisiéramos dejar a cargo entonces al equipo docente del CLAD. El profesor Tomás Orbea dará el inicio de la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante, profesor. muchas gracias, Leonel. Buenas tardes, buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes aquí porque les vamos a ayudar. El equipo de profesores que estamos aquí, Eduardo Green desde Brasil, Alejandro Lieberman desde Argentina, y yo desde este otro lado del charco, estamos aquí para ayudarles. Estamos aquí para acelerar esos proyectos que en línea con los ODS vamos a hacer que sus ciudades sean más sostenibles. Yo les voy a hablar, yo les voy a hablar ahora de los desafíos, No sé si se ve la pantalla, ¿se ve? Perfecto, profesor. Sí, de acuerdo. Bien, pues entonces lo que les voy a pedir es que hagan un ejercicio de soñar, ¿eh? Vamos a soñar, porque para hacer realidad sus proyectos lo primero es soñar, porque lo que podemos soñar lo podemos hacer. Y vamos a ayudarles a transformar sus desafíos. Antes que nada, les voy a poner en antecedentes, ya les hemos puesto en el foro alguna información, pero les voy a recordar lo que es importante que tenemos que ir trabajando para que esos proyectos sean realidad. Por un lado, ahora estamos en la semana 2. Por lo tanto, tenemos que hacer la definición del proyecto, es decir, qué vamos a hacer, ¿eh? Eso nos lo tienen que enviar. Después tendrán que hacer el diagnóstico y su contribución a las ODS, ¿eh? Y la semana que viene tendrán que hacer una descripción de la situación esperada, a dónde se quiere llegar, cómo lo vamos a medir y tendrán que empezar ya con cómo vamos a llegar a eso. Finalmente tendremos 2 semanas, 4 y 5, para seguir con el plan de desarrollo, y la semana 6 tendremos en una webinar, la cuarta webinar, los 5 mejores trabajos. Todas las dudas les van a ser solventadas a través de la plataforma chat. Y ahora vamos a hablar de este tema que es muy importante, que son los desafíos. Yo les voy a hablar de los desafíos, luego va a venir Alejandro Lieberman y les va a hablar de la metodología, de las directrices que hay para afrontar esos desafíos, y luego estará Edu, que hablará de cómo iniciar ese trabajo en la esfera del largo plazo.
Para ello, pues lo primero que tenemos que tener claro que es esto de sostenibilidad, que hablamos tanto de sostenibilidad, ¿no? La ONU dice que el desarrollo sostenible es el que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas y un mayor bienestar. Yo les diría que es importante que ustedes se queden con dos términos que son muy importantes. Uno primero, que es una apuesta a largo plazo. Sostenibilidad no es corto plazo, es largo plazo. Y ahí tenemos un problema, porque la política funciona a corto plazo. Por lo tanto, tendremos que enganchar ese largo plazo con el corto plazo. Y la segunda cosa que es muy importante es que son tres factores. Sostenibilidad es económica, ambiental y social. Si no hay economía, no hay ciudad, por muy bien que esté, no hay ciudad. Por lo tanto, la economía también es sostenibilidad, economía ambiental y social. Y yo quiero dejar unas bases importantes sentadas que seguro que ustedes conocen, pero, pero voy a ponerles un pequeño vídeo porque la huella de carbono es muy importante. Hemos entrado, hemos entrado en... Vamos a ver si con esto puedo... Ahora, a ver, les voy a poner un pequeño vídeo simplemente para que veamos lo que es los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Disculpe, profesor, no abre el video. ¿No se abre? No, trate de darle clic nuevamente para ver. Vamos a ver. Bien, pues entonces voy a compartir pantalla. Vale. Parece que no va, ¿no? Parece que No, no va el vídeo. Bueno, solamente quería decirles que hay un tema que es muy importante, que ustedes lo conocen mejor que nadie, que es la crisis climática. Y la crisis climática tiene que ver con los gases de efecto invernadero. Y eso, a partir de ahora, va a estar como un tema transversal en todas las actividades que tengamos, en todos los proyectos. Por eso es importante saber cuál es la huella de carbono de nuestras obras, las construcciones que vamos a hacer. La huella de carbono que tiene que ver en eh, si a una persona le pedimos que nos traiga un papel o nos lo puede enviar por correo electrónico. Y son las cantidades, la cantidad de dióxido de carbono equivalente. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Y les voy a poner, les voy a poner este esquema en el cual he sintetizado la importancia que tiene cada cosa, ¿no? A la izquierda ven ustedes aquí el modelo de desarrollo, las 8.000 millones de personas, que vamos a ser 10.000 millones de personas en breve, los recursos finitos del planeta. Por ejemplo, ayer lunes fue el día que se terminó los recursos en España, ¿eh? A partir de ahora estamos consumiendo más recursos de lo que se puede regenerar en un año. Lo que es el cambio climático que produce las migraciones, produce las sequías, produce las catástrofes, produce esa inmigración que está llegando, por ejemplo, en España, esa inmigración que en Latinoamérica o en México o en cantidad de sitios en Asia es terrible y produce guerras, produce problemas de salud, etcétera. Y eso produce lo que se ve, lo que se ve pues son los asentamientos formales, los problemas de agua y saneamiento, contaminación, etcétera, ¿no? Hasta ahora teníamos un planeta en el que hemos estado tirando de él como si no, como si tuviéramos muchos más. Quemábamos los árboles, cortábamos, matábamos las fieras, los bichos, los animales, y nos hemos dado cuenta que hemos llegado a una ciudad extendida, centrada en el coche,
y con un enfoque de corto plazo. Entonces, lo que hay que tener ahora es un enfoque de largo plazo y hay que tener en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos ODS, los podemos utilizar como palanca estratégica, que nos hace falta una nueva gobernanza y un enfoque integral, un coordinado, todas las políticas coordinadas y tenemos que ir a una ciudad más compacta y ahí pues el poder tener un desarrollo urbano y sostenible que significa económico, ambiental y social. Y si no lo hacemos, pues nos pasará lo que tenemos ahora, que será un desarrollismo urbano. ¿Cuáles son los factores que son y los retos que tenemos que tener en cuenta? Pues miren, este gráfico es un gráfico de la población humana. Ven, en el año cuando nació Jesucristo, en el año cero, 500 años antes de Jesucristo, Alejandro Magno, las guerras púnicas, el Imperio Romano, que duró 2000 años, ¿eh? Y vemos que aquí, de repente, hay un avance muy intenso del número de personas que habitan el planeta. ¿Y por qué? Porque se da la revolución industrial. De repente tenemos muchísima más capacidad de la que teníamos hasta entonces para crear, pero también para destruir. Pero es que después de la revolución industrial hemos tenido otras revoluciones, la automatización, el trabajo en serie, etcétera. Y ahora estamos aquí en los 8.000 millones y vamos a llegar en el 2050 a los 10.000. Algo que jamás se ha dado en el planeta, no solamente por la cantidad, sino porque nunca en la historia del ser humano se ha duplicado la cantidad de personas en 50 años, como ha pasado ahora. Por lo tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y todas estas poblaciones, pues, se mueven del mundo rural al mundo de las ciudades. ¿Por qué? Pues porque en el mundo de las ciudades, que generan dos tercios del PIB mundial, pues produce un efecto de llamada que acelera esa movilidad de las personas. Ahora mismo, el 56% de la población mundial vive en las urbes. Latinoamérica, por ejemplo, es una región profundamente urbana. En España, en España vamos a llegar al 90% en breve. Por lo tanto, vemos que la creación de las ciudades, esas rayitas en azul son las ciudades intermedias, pues es cada vez más profunda y, y eso produce fenómenos de conurbación. Esto sería una, por ejemplo, esto es Santiago de los Caballeros en República Dominicana. Esto sería la primera, en 1800, cómo era y cómo es ahora. Es decir, que este ayuntamiento se come a otros que hay alrededor y se tiene que planificar conjuntamente pues todas las actividades, desde los autobuses a cualquier otro. ¿Qué sucede con esos fenómenos de que las personas se mueven del mundo rural a las ciudades? Pues se crean los asentamientos informales. ¿Y los asentamientos informales dónde van? Pues donde es más barato. ¿Y dónde es más barato? En las peores zonas, donde hay desplomes, donde cuando hay lluvias hay riadas, terrenos vulnerables, periféricos. Es muy difícil llegar a la ciudad, pero en la ciudad está el trabajo, está la información y es un círculo vicioso que hace que esas limitaciones pues, nos haga que seamos pobres pues siempre, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cambiar eso con una forma de pensar diferente. Y la forma de pensar diferente tiene que ser de pasar desde de una ciudad extensiva que es consumidora de terreno, de agua, de tuberías, de uso de coche, etcétera, pues a una ciudad cada vez más compacta, ¿no? Porque la ciudad compacta pues minimiza la fragmentación social y el consumo de terreno. Por otro lado, otro de los fenómenos que tenemos que combatir es la contaminación. Fíjense ustedes en este cuadro cómo el coche produce 104 gramos de CO2 por pasajero y kilómetro, pues frente a un autobús o frente a un tren o frente a una bicicleta o el paseo. Por otro lado, como les he dicho, una parte que es muy importante es el tener capacidad económica. Sin capacidad económica, pues no podemos eh, superar nuestra situación. Y la pobreza, además, en la mayoría de los casos tiene rostro de mujer, ¿no? Y es la peor forma de violencia. Por lo tanto, tenemos que superar esto y tenemos otros retos que tenemos que superar también, como por ejemplo son
la revolución de la inteligencia artificial que viene ahora. Fíjense ustedes en esta línea de aquí abajo, como vemos que los efectos de las revoluciones industriales pues son cada vez más cortas. Esta es la revolución industrial del vapor, esta es la del trabajo en cadena, esta es la de la revolución de la informática y esta es la cuarta de la inteligencia artificial que será más corta todavía. Eso hace que la educación, la formación, pues tiene que ser diferente y que nos hace falta pues gobernar de otra forma diferente. La energía, que tiene que ver mucho con el CO2 y que tiene que ver mucho con el cambio climático, es otro de los desafíos que tenemos que tener, porque fíjense, esta es una foto satélite y en esta foto también se está reflejando quiénes generan más CO2, ¿no? Porque a nivel mundial, pues hay una media, pero resulta que los países más ricos somos los que más generamos, mientras que los países más pobres son los que menos generan. Otro problema es el de espacio público. En el espacio público, pues es un bien muy demandado. 1 de cada 6 habitantes piensa que los espacios públicos están entre las 4 principales prioridades urbanas y hay que garantizar un derecho al uso del suelo, ¿no? La movilidad es otro. Hasta ahora los coches nos han quitado todo lo que es nuestro terreno y el espacio público pues es muy importante para la cohesión social. Otro impacto muy importante es el del agua y saneamiento, ya que esos asentamientos informales pues generan enormes problemas de agua y de saneamiento. Hay que tener en cuenta que menos del 20% de las aguas residuales se tratan como vertidos. Otro problema es el de los residuos sólidos, en los cuales pues actualmente cada persona en Latinoamérica genera 1 kilo de residuos persona o día. Y hay que tener en cuenta también los desafíos de la seguridad. Aquí vemos cómo funciona el impacto que tiene negativo un gobierno discrecional en el cual pues genera opacidad, corrupción, es un crimen organizado. ¿Qué pasa con esos niños que vemos por la calle? La inseguridad y un crecimiento insostenible. Y al revés, si tenemos un gobierno democrático, tenemos transparencia, rendición de cuentas, monitoreo de seguridad y desarrollo sostenible. Por lo tanto, para terminar, ya que tenemos mucha actividad hoy, y ustedes podrán preguntar luego, decirles que vivimos momentos de crisis, es verdad, pero también momentos de oportunidad. Nunca jamás los objetivos de desarrollo sostenible han sido tan populares y han sido tan aceptados como son ahora. Por otro lado, tener en cuenta que lo más importante de una ciudad es lo que no se ve, que es la gobernanza, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por otra parte, tener en cuenta que todos somos parte de la solución, no vamos a salir de aquí solos y que es posible porque otros lo han hecho. Me quedo con una frase de Albert Einstein que decía que no hay más signo más claro de locura que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Por lo tanto, hagámoslo diferente. Y ahora me quedo con las preguntas y hay un chat que pueden ustedes preguntar y si no, lo vamos haciendo después, ¿eh? Y ahora le doy el paso aquí a Alejandro Lieberman, que lo tengo aquí. Alejandro, todo tuyo. No se te oye. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Tomás. Gracias por el paso de la palabra y por tu exposición. Quiero confirmar si están viendo la pantalla correctamente. ¿Sí? Leonel. Bueno, vamos. Perfecto, profesor. Bueno, muchas gracias. También quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de los participantes, a Leonel, que nos está asistiendo hoy desde de la técnica, a Nairo Ochoa también desde la técnica detrás de cámara, a todos los participantes que realmente nos asombramos por la calidad y por el origen, digamos, de sus trabajos, de sus profesiones, la diversidad de los países que nos están acompañando, de procedencia. Así que bueno, yo creo que va a ser un curso muy interesante y seguramente los trabajos que ustedes van a realizar lo serán mucho más. Así que bueno, bienvenidos.
Y bueno, me toca a mí, entonces sí, desarrollar en esta primer web seminar un tema que tiene que ver con las agendas globales que deslizó Tomás hace también unos instantes. El gran objetivo central de las agendas fue consensuar entre los países lineamientos generales para el sostenimiento del planeta, con un desarrollo posible y equilibrado entre las regiones, más que una prolongación del desarrollo ilimitado del mundo, haciendo hincapié en el rol del fenómeno urbano hacia el futuro. En el espacio que tengo entonces asignado tendremos que preguntarnos cómo vamos a mejorar las ciudades donde vivimos ahora y sobre todo de aquellos que en el futuro vivirán en esas ciudades. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? Primero, reflexionar sobre los conceptos abordados en el módulo Aprendiendo y Comprendiendo tu propia realidad y tu contexto local. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Del trabajo que vamos a hacer o que ustedes van a realizar, cuál es la realidad del territorio y cuál es el contexto local en el cual ustedes van a desarrollar su trabajo. Por otro lado, identificar las potencialidades de las agendas globales en el marco de tu territorio elegido. Y en tercer lugar, internalizar los fenómenos novedosos, multicausales que estamos atravesando, que son a veces intempestivos, imprevistos, como por ejemplo las pandemias, que interpelan a nuestros territorios. Además de los efectos producidos que se traducen en nuevas prácticas como el teletrabajo, el paisaje urbano, los servicios sanitarios, el planeamiento contracíclico, entre otros factores a tener en cuenta. Como todo cambio histórico, para enfrentar los cambios se necesitan líderes, se precisan conductores. Y cuando digo personas líderes, me estoy refiriendo a aquellas personas o grupos, o equipos, o instituciones que actuamos en el presente y que en consecuencia nos representamos escenarios futuros y por tanto nos hallamos vinculados a algunos espacios donde podemos influir, donde podemos incidir o tener la oportunidad de construir esos escenarios deseados de alguna manera posible. Esta óptica prospectiva del liderazgo nos permite interactuar con el modelo de ciudad sostenible planteada en las cartas, pactos o acuerdos mundiales nacidos en la década del 70 del siglo XX y recreados en nuevos pactos de alcance global de aplicación en los países y de alcance local o territorial en los entornos urbanos. Por el otro lado, en términos generales, la humanidad ha vivido y ha sufrido diferentes ciclos a lo largo de su historia. Dicho de otra forma, se ha tenido que topar con una serie de obstáculos con los que tuvo que lidiar, que desembocaron en descubrimientos, muchos de esos asombrosos y de alto impacto para la humanidad, que trascendieron las generaciones y que ocurrieron y nacieron en las ciudades, básicamente. No nos olvidamos de la era de las grandes invenciones a finales del siglo XVI en adelante. Ciertos inventos o innovaciones relevaron a la humanidad de la incertidumbre cotidiana y les otorgó mejores condiciones de vida que produjeron un incesante desarrollo como nunca se ha tenido registro en la historia de nuestro planeta Tierra. Desde hace algunos años podemos pensar los problemas con un enfoque global y local, y viendo el vaso medio lleno, como me gusta verlo a mí, podemos encontrar ciertos acuerdos para cuidar y sostener lo que hemos alcanzado y mejorar cuestiones que han quedado rezagadas. Dicho esto, a modo de prefacio, avanzaré en desarrollar algunos mecanismos que responden a la pregunta que hace unos momentos hice y que se fueron consolidando desde hace un poco más de 20 años aproximadamente. Al respecto, voy a referirme a los antecedentes, algunos antecedentes internacionales, porque hay muchos, y yo diría supranacionales, que fueron dándose para generar recomendaciones y soluciones a nivel global en torno al desarrollo sostenible a través de diferentes agendas consensuadas por los países. Entonces me paro ahora en una definición que marca la recreación de los problemas públicos de las agendas globales. En primer lugar, es un concepto bastante amplio, bastante generalista, que fue definido con cierto impacto en el año 1987 en la Comisión Brundtland, tomado del apellido de la entonces primera ministra de Noruega, que más tarde se plasmó en el Our Common Future Report, elaborado por distintas naciones, que refiere al desarrollo, ahí ustedes lo ven, ¿no? Al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. La misma Brundtland fue la que participó también en el reporte llamado A War in Disorder, producido a mediados de septiembre del 2019 junto con la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Este informe, fíjense, estamos hablando, ubíquense, septiembre del 2019, alertaba que un nuevo brote de gripe, todavía no tenía denominación,
y sin vacuna podría causar 50 millones de muertes. Se los recalco porque en septiembre del 2019 ningún gobierno de ninguna parte tomó nota de esta alerta y en marzo del 2020 todo el mundo colapsado por el COVID. Bien. Ahora me dirijo al desarrollo de los diferentes escenarios que se conformaron para las agendas del desarrollo sostenible. Es un poco de historia, pero es bueno tenerlo como marco general y los avances que hubo. Bueno, ahí ustedes ven que en septiembre del 2000 los líderes del mundo se reunieron en la sede de Nueva York para adoptar la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Gracias a esta declaración, los países asumieron el compromiso de una nueva alianza mundial para, por un lado, reducir la pobreza extrema, y por el otro se establecieron 8 objetivos cuyo plazo límite para su cumplimiento era el 2015, y a esto se los conoció como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los ODM. Y ahí ustedes lo tienen también, los 8 objetivos: erradicar la pobreza extrema, el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y, por último, fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados del progreso alcanzado para ese entonces? Obviamente, de manera disímil, podemos responder a esto en el informe de revisión de 2015 de los ODM, que dan cuenta de... Ustedes ahí también lo tienen, pero yo lo repito rápidamente para que quede también grabado, que la cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido en más de la mitad, el porcentaje de personas con nutrición insuficiente en las regiones en desarrollo cayó casi a la mitad desde 1990. Esto era el objetivo a 2015, o sea, esto se resolvió, o algunos de los resultados se dieron en el 2015. La cantidad de niños en edad de recibir enseñanza primaria que no asistió a la escuela cayó a casi la mitad a nivel mundial. La tasa mundial de mortalidad de niños de menores de 5 años disminuyó en más de la mitad. Desde 1990 la tasa de mortalidad materna disminuyó en un 45% a nivel mundial. Se han evitado más de 6,2 millones de muertes causadas por paludismo entre los años 2000 y 2015, principalmente de niños menores de 5 años en África subsahariana. Y por último, las nuevas infecciones de VIH disminuyeron en aproximadamente el 40% entre 2000 y 2013. Bueno, seguidamente todos estos datos alentadores permitieron a los gobiernos a niveles nacionales y subnacionales enfocar de manera más o menos eficaz, pero también disímil, sus políticas, programas e intervenciones de desarrollo. Dejo en claro esto que si bien los resultados alcanzados fueron satisfactorios, sabemos que aún no se han cumplido cabalmente las inequidades en relación con el gran tema de la pobreza. Más adelante, en 2012, esto es durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Río, +20, en la ciudad justamente de Río de Janeiro, en Brasil, en junio de 2012 se adoptó un documento llamado El futuro que queremos. Lo más relevante de que este documento final reconoció fue, por un lado, la importancia y utilidad de desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible basados en 3 documentos anteriores: la Agenda 21, el Plan de Implementación de Johannesburgo y los principios de Río, bien digo. Estos documentos se incorporaron de forma equilibrada a las 3 dimensiones de desarrollo sostenible, esto es, las dimensiones social, económica y ambiental y sus diferentes articulaciones. Y estas 3 dimensiones debían ser coherentes con la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo posterior a 2015. Para llevar adelante esta empresa, se estableció un proceso intergubernamental para formular los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se acordó crear un grupo abierto de trabajo compuesto por 30 representantes de los 5 grupos regionales de Naciones Unidas, justamente, para lograr una representación geográfica equitativa y equilibrada. Los últimos pasos en la negociación ocurrieron en 2013, en donde se publicó el informe del panel de personas eminentes, designado por el secretario general de la ONU, que en ese momento era Ban Ki-moon, para el tratamiento de la agenda post-2015. Este informe se tituló Una nueva alianza global, erradicación de la pobreza y transformación de la economía a través del desarrollo sostenible. Y proponía 5 ejes transversales, muy pero muy amplios como lo están viendo. No dejar nadie atrás, poner el desarrollo sostenible en el centro, transformar las economías para lograr el empleo y crecimiento inclusivo, construir la paz e instituciones efectivas, abiertas y responsables, todavía hay cosas ustedes ven que no están resueltas, y forjar una nueva alianza global. Un año más tarde, en 2014, se presentó un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas con una propuesta
de Objetivos de Desarrollo Sostenible para que la Asamblea las examinara y adoptara las medidas adecuadas. Voy a simplificar. En septiembre de 2015, en la ciudad de Nueva York también, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas adoptaron oficialmente la nueva Agenda Global de Desarrollo llamada Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es relevante tener en cuenta este proceso histórico, que lleva 20 años aproximadamente, porque nos sirve para comprender la necesidad planetaria para congeniar una agenda mundial con recomendaciones fuertes y con objetivos y compromisos de los líderes mundiales de todos los niveles de gobierno, abarcando además, hasta te diría como una novedad histórica en el mundo, que estas asambleas o que los resultados de las agendas también contemplaron a la sociedad civil o la participación de la sociedad civil. En la actualidad, entonces, muchas de las agendas internacionales se sintetizaron en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ustedes lo están viendo acá en la pantalla, y las 169 metas que contenían digamos, la totalidad de estos objetivos. Esta nueva Agenda 2030, con ciertos objetivos a más corto plazo, que incluso ya se cumplieron, trata aspectos cruciales en materia de educación, vivienda, seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, desarrollo urbano, protección social y gestión del riesgo de eventos catastróficos. Incorpora también la noción de bienes de interés colectivo, así como la protección de los océanos, la atmósfera y la biodiversidad. Se apunta en definitiva a que la humanidad viva en armonía con la naturaleza y se protejan todas las especies de seres vivos, pero abarcados con demasiada generalidad, creo yo, y dependiendo siempre de la soberanía y la libre determinación de los países. Y aquí también el gran lío. Entonces, una de las preguntas que también nos podemos hacer es cuáles son las cuestiones sustantivas que trata la Agenda 2030, la Agenda Urbana 2030. Y aquí voy más rápido. Seguramente que ustedes pueden profundizar esto al respecto con la lectura. En cuanto a los contenidos, una de las diferencias con la agenda anterior es su universalidad. Los objetivos se plantean con una naturaleza global y de aplicación universal, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de desarrollo y capacidad y respetando sus políticas y prioridades nacionales. Otra cuestión ligada a la universalidad es el enfoque de derechos que tiene esta agenda. Está centrada en las personas más que en los países. Los objetivos plantean la extensión de derechos a todos y de forma total. La nueva agenda también comprende cuestiones que ya estaban en los ODM, que ya vimos en el año 2000, pobreza, hambre, salud, educación, género, agua, y saneamiento y trabajo. El trabajo no estaba como objetivo en los ODM, pero en la Argentina se incorporó como objetivo 3. Aparecen también cuestiones ligadas a lo ambiental: energía, cambio climático, cuidado de los océanos y mares y defensa de los ecosistemas. Hay un objetivo específico para el tema de desigualdad en los países y entre ellos una cuestión que en los ODM tampoco estaba. Hay objetivos específicos sobre industrialización inclusiva, ciudades inclusivas, modalidades de consumo y sobre la construcción de sociedades pacíficas. En relación con los objetivos de desarrollo del milenio, la nueva agenda no implica solamente la cooperación norte-sur, sino que se concibe como una agenda de cooperación entre todos los países. Si bien las metas expresan aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales tomando en cuenta las circunstancias del país. Acá, obviamente, prima el principio de soberanía. También se reconoce la necesidad de ayudar a los países en desarrollo a alcanzar la sostenibilidad de la deuda a largo plazo mediante políticas coordinadas que tengan por objeto fomentar la financiación, el alivio, la reestructuración y la gestión racional de la deuda. También la Agenda 2030 incluye también un capítulo de medios de implementación que vincula de manera integral el acuerdo de la Agenda de Acción de Addis Abeba, eso fue en Egipto, para la financiación del desarrollo. Pero en líneas generales, y quizá la materia relevante para nuestro tema de ciudades, es que todos los países deben hacer un proceso de adaptación de la nueva agenda a sus necesidades y a sus objetivos. Con lo cual la agenda en realidad es un marco amplio, muy general, de recomendaciones que de alguna forma los países tendrán que adaptar y las ciudades tendrán que adaptar a sus realidades y a sus objetivos. Esta adaptación la tiene que hacer, entonces dijimos, cada ciudad, cada territorio, porque cada ciudad también es singular. Aunque además no se pueden desconocer los rasgos típicos que promueven los desequilibrios regionales o hasta globales, como por ejemplo una guerra, la contaminación de un océano o la deforestación masiva, ¿no? Donde ahí los límites geográficos y políticos inclusive están en tensión.
Entonces, ello supone definir y cuantificar las metas de acuerdo con nuestras realidades y planificaciones estratégicas, de las que pues Eduardo nos va a ilustrar. Este trabajo de localización a los niveles nacionales y subnacionales es lo que permitirá que los objetivos de desarrollo sostenible sean una herramienta efectiva de aporte al desarrollo sostenible y a la inclusión social. Yendo directamente al territorio local y los ODS, podemos afirmar que el desarrollo local ha sido entendido en sentido amplio como desarrollo de los territorios, ya sean localidades, microterritorios, provincias, y no circunscriptos a los límites del municipio, localidad o comunas. O sea, no los límites geográficos, o sea, se extienden los límites políticos, incluso geográficos, con lo cual la articulación intergubernamental juega o tiene un papel muy relevante en la cuestión de las agendas de desarrollo, sobre todo en las agendas urbanas. Junto con la agenda urbana, con vigencia a partir del 2016, se busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas, mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana y la economía urbana. Yo les recomiendo entonces la lectura de esto. Bueno, como colofón, la filmina anterior ustedes la van a tener incluida, por eso la pasé rápido, porque es un poco de lo que yo hablé. Y para hacer el cierre, porque el tiempo apremia, podríamos destacar como noción fundamental la importancia que guarda el hecho de que los territorios locales y las ciudades incorporen la herramienta generalista de los ODS como parte de su estrategia de planificación y gestión, porque creo que está relacionado con los siguientes 4 aspectos. Por un lado, las competencias y atribuciones que cada jurisdicción, sobre todo los municipios o territorio local, poseen. Por otro lado, el tamaño poblacional, la estructura y dinámica social y el perfil productivo de cada territorio. En tercer lugar, el estilo de gestión de las autoridades locales, ¿no? Pueden ser estilos singulares, y son estilos singulares, según cada municipio, comuna, distrito, etc. Y por último, las capacidades de gestión, ya sean recursos humanos, presupuestos, tecnologías, entre otros. Bueno, le doy las gracias, he terminado por hoy mi presentación a todos los presentes y a los que están participando, espero que les haya sido útil como herramienta y que, bueno, que además de las lecturas puedan tenerlas en cuenta también para la construcción de vuestro trabajo. Así que muchas gracias y le cedo la palabra al profesor Eduardo Green. Bueno, estaba mutada acá. Después mismo de 4 años seguimos haciendo broma con el micrófono del Zoom. Bueno, desde Brasil, buenas tardes. Es un gusto estar otra vez impartiendo este curso acá con los colegas queridos amigos, Alejandro Lieberman de Argentina y Tomás Arbey de España. Y una vez más también agradecer todo el apoyo que ha brindado el GLAD para la realización de este curso tan relevante y sobre todo los últimos acontecimientos, y acá hablo, por supuesto, de este desastre natural que está ahora se abatiendo sobre mi estado natal. Yo soy de Rio Grande do Sul, así que además del tema objetivo por sí mismo, también hay ahí una cuestión afectiva, pero de toda suerte demostrar cómo la actualidad de este tema se hace tan relevante para nosotros porque los cambios climáticos han sido rápidos y cada vez más perjudiciales para, bueno, para todo lo que significa la vida en los territorios, con desplazamiento de personas, destrucción de viviendas, unidades de salud, escuelas y, bueno, con la visión misma que tenemos nosotros de lo que es una ciudad, de cómo debería de ser organizada en términos de la provisión de servicios, un espacio de convivio colectivo que el cambio climático ha destruido y ha cambiado de manera muy significativa. Entonces, yo creo que el momento es muy oportuno y estoy seguro de que vamos con todas y todos ustedes una vez más producir buenísimos trabajos, buenísimos diagnósticos y con esto todo ir colaborando para la construcción de una comprensión más crítica del tema de las ciudades sostenibles, bajo todas las consideraciones que hicieron los queridos colegas Alejandro y Tomás Orbea sobre el tema de los ODS y los acuerdos necesarios para que los gobiernos locales puedan
y ser los principales responsables por la implementación de tales acciones de contención, previsión, mitigación y sobre todo de planificación estratégica, intentando identificar los problemas que todavía van a seguir desafortunadamente golpeando nuestras ciudades, ¿no? Bueno, de mi parte les voy a presentar muy rápidamente una fildina sola con la intención de colaborar para una discusión muy relevante en el tópico del curso este que estamos impartiendo, y es sobre el tema de la visión y del plan estratégico, ¿no? ¿Y por qué que esto es muy importante? Porque el tema de una visión, incluso si lo queréis tomar como el senso común lo habla, es decir, estamos teniendo una visión, de algo como querer decir, estamos imaginando algo, estamos viendo algo que va a pasar, estamos proyectando el futuro, estamos identificando desafíos que vamos a tener para un tiempo que no es el tiempo presente. Esto es ya una consagrada concepción en la literatura, tanto de management como también en la propia administración pública, en el sentido de estimular los gobernantes de sus equipos directivos, bueno, los empleados públicos, la sociedad civil, que también participa de todos los esfuerzos de implementación, formulación de políticas públicas en todos los campos, ¿no? Pero específicamente en ese caso de sostenibilidad, para que construyan de manera colectiva una comprensión sobre de dónde queremos llegar en un espacio definido de tiempo. Entonces, una visión tiene una dimensión temporal de mirar hacia el futuro. Lo que queremos nosotros como ciudad, nos tornarmos en el futuro. En el futuro, nuestra ciudad quiere ser reconocida de qué manera. En el futuro, nuestra ciudad o nuestro territorio intenta llegar a qué objetivos más amplios posibles. Entonces, una visión es una necesidad, es un imperativo muy importante de construcción de orientaciones que son empujadas desde el futuro hacia el presente. Es decir, una vez que proyectamos una visión de ciudad, por ejemplo, nuestra ciudad quiere ser reconocida como la más sostenible a partir de sus acciones transversales en los 16 ODS. Bueno, es una visión muy abrangente, muy desafiadora, pero es una visión legítima. Si así los gobernantes, los actores de la sociedad civil, toda la comunidad que está alrededor de la ciudad comprende que es una meta factible, aunque osada. Entonces, una visión es una construcción inicial muy relevante, justamente para que las ciudades se pongan desafíos para lograr en un espacio de tiempo definido. El segundo tema es que una visión no puede ser tan sencilla de ser lograda, que por lo tanto no cambia la realidad presente, y una visión tampoco puede ser algo que sea tan corto en el espacio de tiempo que no sea posible de ser manejada en cuanto a todos sus desafíos y las necesidades que provienen. Por ejemplo, tomando una vez más esta formulación genérica que les presentaba. La ciudad quiere ser reconocida en un espacio de 30 años como un ejemplo de intercambio y de intersectorialidad entre los 16 ODS. Bueno, eso significa que tengo que pensar cómo voy a mejorar la calidad de las burocracias, quizás ampliar el número de empleados públicos, qué recursos de TICs yo necesito, cómo voy a hacer para organizar procesos gerenciales de intercambio entre las distintas áreas. O sea, son muchísimas acciones que tienen que ser implementadas que
difícilmente serían logradas en un espacio corto de tiempo. Entonces hay que tener una dimensión temporal muy, muy amplia, lo que es muy importante porque significa que el atingimiento de una visión, o por lo menos el acercamiento de una visión, tiene que tener un proceso de gestión muy organizado. Y por fin, último tópico, no menos importante, es que una definición de visión no puede ser solamente una utopía y un sueño. Tiene que ser algo que sea desafiador, pero factible en términos de las capacidades presentes y futuras que se espera que la ciudad tenga, sea en términos humanos, tecnológicos, materiales y presupuestarios. Y todo esto tiene una vinculación muy, muy relevante con algo que es parte del ejercicio que cada una y cada uno de ustedes van a construir, que es una comprensión del plan estratégico. Es decir, si yo quiero llegar a ser un espacio de 20 años o de 30 años, una ciudad reconocida por el intercambio e intersectorialidad de los 16 ODS, bueno, ¿qué planificación tengo yo que construir año a año o de periodo a periodo? ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer para que yo va año a año me acercando de este gran objetivo que tengo para mi ciudad, que llamamos nosotros de visión, ¿no? Entonces, básicamente esto para de manera más rápida, les presentar un poco un esquema gráfico que permite a nosotros comprender la conexión de los instrumentos o de las acciones más importantes para la construcción de una visión. A ver, podéis mirar esta gráfica en la dirección que queréis. Bien, eso no cambia el resultado de la conexión lógica que se espera. Una visión es construida o es materializada basado en un plan estratégico. Un plan estratégico, a su vez, es construido de distintos ejes estratégicos. Un ejemplo, si la visión es esta que les compartía de ser una ciudad reconocida por su intercambio e intersectorialidad entre los distintos ODS, bueno, eso puede generar distintos ejes estratégicos, un para la salud, un para la educación, un para el medio ambiente y así por delante. Entonces, una visión que se materializa por ejes estratégicos. Tales ejes estratégicos son organizados por programas, es decir, yo tengo que definir una acción que tenga un referente de metas a ser logradas, un espacio de tiempo definido, un presupuesto definido, porque los programas son una manera que se encuentra de hacer la gestión de la realización de acciones. Y cada programa, a su vez, es organizado por proyectos y actividades. Y esos son tantos cuantos ejes, programas y proyectos sean considerados por el equipo directivo de cada alcaldía, de cada ciudad, como necesarios para lograr la visión. Más a la izquierda podéis ver una expresión llamada de valores. Eso es importante en qué dirección. Todo lo que comentaban los queridos amigos Alejandro y Tomás Orbella da cuenta de que la necesidad de construir ciudades sostenibles cada vez más requiere de toda la gente, sean actores públicos, actores gubernamentales, actores de la sociedad civil, una comprensión valorativa del mundo que estamos viviendo y del mundo que estamos por mirar adelante. Es decir, la comprensión de valores, por ejemplo, de justicia social, de equidad, de sostenibilidad, de respeto a las diferencias de género, de entre tantos otros, son muy importantes, porque los valores generan una comprensión compartida en términos éticos de todos los actores involucrados con la construcción de una visión. Y los valores, a su vez, informan mucho
de las cosas que van a ser definidas como ejes estratégicos, programas, proyectos que van a su vez materializar la visión sistémica de un plan estratégico. Entonces, la construcción compartida de valores significa la definición conjunta de una comprensión del mundo. En este momento en que el mundo está siendo golpeado, por ejemplo, en distintos países por la ascensión de visiones políticas de extrema derecha, muy conservadoras, que rechazan, por ejemplo, conquistas que la humanidad ya tuvo a lo largo de siglos, es muy importante que este proceso reafirme valores democráticos, valores de justicia social, valores de derechos humanos y así como tantos otros que podríamos acá presentar como ejemplos, ¿no? Entonces, este esquema todo nos genera un desafío muy grande cuando estamos con la tarea de pensar de qué manera vamos a proyectar la visión de nuestras ciudades, la construcción de un plan estratégico orientado por valor y ejes, programas, proyectos y actividades, y al final una cuestión muy, muy relevante que es, bueno, si una visión estratégica tiene un espacio de tiempo que es largo, y a su vez vamos mirando gradualmente su acercamiento por medio de la ejecución de la planificación estratégica. Un tema no menos relevante es cómo se mensura los resultados, cómo se identifica que estamos de hecho logrando avances o no. Y por eso que nosotros aprendemos con la literatura y con la experiencia práctica que la construcción de los así llamados indicadores, o si queréis también podemos llamar de sinalizadores. Es decir, ¿de qué manera tengo yo evidencias que estoy caminando hacia frente en cuanto a las definiciones que había hecho para lograr la materialización de la visión? ¿Cómo puedo yo saber que no estoy estagnado? Que de hecho, en un determinado espacio de tiempo, en un año, en 2 años, 6 meses, que sea, depender de la acción, hay una evidencia concreta, empírica y objetiva que me permite evaluar avances. Entonces, la construcción de instrumentos de mensuración, por eso que está en la base de este esquema, es muy importante porque la mensuración de los logros sigue el tiempo todo. Y la mensuración de los resultados por medio de indicadores genera evidencias para feedbacks. Y los feedbacks son importantes justamente para que sigamos caminando hacia frente, pero caminando con seguridad, haciendo evaluaciones, teniendo la certidumbre que no estamos caminando en el oscuro y sin ninguna ruta definida. Que tengamos condiciones de seguir mirando de qué manera es posible cambiar, ajustar algún proyecto, si por ventura la realidad de cambiar de manera a demandar que así lo hagamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya está un poco ya en el tiempo que tengo, que son como 10 minutos. Les dejaría entonces con esta filmina solamente, este esquema gráfico que presenta un poco los desafíos que hay de construcción de la planificación estratégica vinculada con la visión y la necesidad que se genera de apoyar este proceso de manera muy concreta, una vez más repitiendo, si me permiten, que sea factible pero desafiadora, capaz de ser un gran estimulador para que todos los equipos directivos caminen en el sentido de hacer con que las transformaciones que nosotros tanto esperamos de nuestras ciudades puedan ser de hecho materializadas a lo largo del tiempo. Aquí les dejo una vez más, muchas gracias por la acogida vuestra en este curso una vez más. Voy a disposición para charlar con ustedes en la medida de su interés y necesidades. Muchísimas gracias, profesor Eduardo, así como al profesor Tomás y al profesor Alejandro por la presentación del día de hoy. Tenemos algunas preguntas y ya varias personas que han levantado la mano para eh, desarrollar algunas preguntas de manera oral en esta presentación. Voy a iniciar primero con una de las preguntas que nos hicieron a través del chat. Creo que algunas de ellas ya la han estado respondiendo los docentes. Sin embargo,
para que puedan también otros docentes opinar. Por ejemplo, Sandra Ornés de Caracas, Venezuela, pregunta, ¿existe alguna plataforma donde las ciudades y los gobiernos reporten el avance en la implementación de los ODS y la Agenda Urbana 2030? Gracias. ¿Alguno de los docentes que pueda responder o comentar? Perdón, cada país tiene su propia plataforma. Pensemos que los planes, los ODS en realidad son recomendaciones generales y los países los adoptan y, llegado el caso, los implementan a través de diversas metodologías, ¿no? Alguien también preguntó, algún participante también, aprovecho a contestar, ¿qué metodologías existen o qué matrices? Bueno, hay muchas. Las Naciones Unidas tiene metodologías incluso sobre cada metas donde ustedes pueden ubicarlas. Yo les puedo, si quieren, mandar algunos enlaces para que ustedes puedan tenerlos, también como marco general. Eh, si me pueden repetir, Leonel, hablando de la metodología me olvidé lo otro. Sí, solamente si existía alguna plataforma donde se pudiera reportar la implementación de los ODS y la Agenda Urbana 2030. Sí, sí. Bueno, ahora sí retomo. Por lo general los países son los que relevan esa información y de alguna forma algunos están publicados. Argentina tiene publicaciones, me imagino que otros países también. España tiene mucha publicación, incluso las mismas ciudades también reportan informes, que no lo hacen, creo yo, no tengo conocimiento, en una plataforma única, sino que cada país, como son distintas metodologías y la adoptan de alguna forma, o sea, por el principio de soberanía de los países, cada país adopta y hace su metodología como cree conveniente. Pero lo que pueden hacer es, quizá, no creo que haya una plataforma única de información que releve todas las experiencias, pero sí ustedes pueden verlas en países, incluso en ciudades. Eso sí estoy seguro que existe, pero no una plataforma única. Muchísimas gracias, profesor. Tenemos ya varias manos levantadas. Vamos a darle participación en el orden. Vinceso de México, vamos a habilitar tu micrófono. Adelante, Vinceso, debes activar tu audio. Ya te ¿Sí me habilitamos. escuchan? Sí, Bueno, sí, mire, mi pregunta, digo, no quiero que se me tome por polémica, pero es un dato de curiosidad. Quisiera entender por qué nunca se ha planteado o no se plantea, digamos, un retroceso con respecto a esta tendencia que forzosamente toda la población mundial se debe de concentrar en ciudades. Y nunca se ha pensado de hacer algún tipo de política para evitar un despoblamiento tal del campo. Paso. No sé si está claro mi pregunta. Bueno, Bueno, voy a intentar contestarle yo a esta pregunta harto difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, los que trabajamos en la administración pública, pues tenemos ciertos recursos, ciertos, pero el mundo va como va. El mundo no va por donde uno quiere. Y entonces las ciudades tienen un potencial enorme. Y la realidad es que mucha gente va voluntariamente porque allí tiene más oportunidades. Yo me acuerdo que una vez estaba hablando con el alcalde de Santana y me decía, jo, pues el problema que yo tengo el más grande son los terremotos. Y yo le decía, ¿qué pasa, alcalde? ¿Que se le rompen las casas, los edificios? Y decían, no, no, los terremotos son en el campo, pero la gente vive tan mal que aunque saben que no van a tener todo aquí, vienen aquí. Vienen a mi ciudad y les tengo que atender. Y como no tengo para atenderles, pues se quedan en los suburbios. Y en los suburbios se generan las maras. Y en los suburbios, pues no tienen agua corriente. Y entonces la roban de la tubería de tal. Entonces, el asunto no es aquí decidir lo que uno quiera o no quiera. El primero es cómo son las cosas y luego cómo desde la administración pública podemos revertir esa situación. Entonces, en el mundo rural hay algunos intentos tímidos, porque como usted bien dice, pues
pues este es un tema que tiene muchas variables. Una variable no solamente es la dimensión de la ciudad, sino es que a veces a veces hay ciudades ya que tienen más importancia que una nación. Y no solamente eso, sino que se concentran las grandes empresas que tienen su información y la mía, que cada día son más potentes, que hacen que ese mundo rural, y no menos rural, sino incluso ciudades pequeñitas, tengan cada vez menos fortaleza. Entonces es un problema importante, está bien que lo haya usted traído y a veces se está, por lo menos en algunos sitios se está intentando soslayar con el tema del teletrabajo y con el tema de las comunicaciones y con el tema de la economía local, que es un tema que tenemos que llegar a la economía local, ¿no? Nosotros ahora, yo me voy al supermercado de aquí y resulta que tengo un kiwi que viene de Nueva Zelanda, ¿eh? Y uno se pregunta, ¿pero cómo es posible que un kiwi venga de Nueva Zelanda, que está en las antípodas de mi ciudad, de Bilbao, ¿no? Entonces, eso es porque vivimos en un mundo que, bueno, lo hemos hecho llegar hasta aquí, pero que desde luego hay una cosa que se llama la crisis climática y todos los impactos que están llegando ahora y más que van a llegar, que nos están diciendo que así no se puede seguir. Y una de las cosas que te vamos a tener que hacer es tener en cuenta el mundo rural. Muchísimas gracias, profesor. Profesor Eduardo, adelante. Muy rápidamente, solo para contestar esta pregunta muy importante de Vicencio, es que, bueno, yo creo que parte de la respuesta es contextual. Me explico. Los países tienen distintos arreglos políticos e institucionales donde el nivel de autonomía que es posible para los gobiernos locales es distinto. Y como tal, puede ser que algún país, por ejemplo, tenga los gobiernos locales responsables por hacer más cosas que otro. En ese sentido, por lo tanto, hay una disparidad de capacidades estatales, de posibilidades jurídicas, técnicas y mismo de presupuesto que enfrentan o que poseen los municipios para dar cuenta. Y por eso que tenemos una aparente disparidad, pero eso tiene que ver con otros factores. No es solamente un tema de voluntad política o de falta de voluntad política, ¿no? Lo que muestra, por lo tanto, toda complejidad de la discusión de este tema cuando estamos tratando de gobiernos locales, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Vamos a darle la palabra a Juan Antonio. Tiene la mano levantada. Vamos a habilitar tu micrófono, Juan Antonio. Adelante, por favor. Y bueno, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, si te puedes presentar, Juan Antonio, porque Mucho así gusto, Juan Antonio, también. Juan Antonio Cerritos de Guatemala. Mi pregunta es, los ODM eran 8, los ODS ahora son 10 y, ¿qué? 17. Nosotros en Guatemala en el 2015, cuando se evaluaron los ODM, casi que perdimos la tarea, ¿verdad? Ustedes, o sea, digamos, de los 8, 5 o 6, en vez de avanzar, retrocedimos. La sostenibilidad ambiental, la pobreza, la educación, la salud. Bueno, la pregunta es que ahora que son 17, realmente para mí, digamos, la atención y es preocupante porque si no seguimos con 8, ahora son 17, digamos, y en los ODM no había alguien responsable de los ODM a nivel local, o sea, nacional, y supuestamente ahora sí, a nivel nacional hay alguien responsable de planificación o de inversión, que es como que el monitoreo o el seguimiento, evaluación de los ODS, pero ¿hasta dónde eso es tan real? O sea, pregunto, ¿verdad? Porque realmente el tema, la corrupción en nuestros países, realmente uno mira que la planificación nacional casi nunca está vinculada con la planificación local, es decir, regional, departamental, municipal y territorial, ¿verdad? Ustedes. Entonces, ¿cómo creen ustedes que vamos a salir ahora con los ODS, que ya solamente nos faltan nada más que 6 años para alcanzarlos? ¿Cómo ven ustedes ese progreso?
Bueno, yo simplemente tomo un minuto. Justamente en Guatemala, creo que hoy estaba leyendo noticias que en Guatemala y Honduras hay un problema ambiental importante. Así que en tu ciudad, no sé si es así, si estás de acuerdo, pero con un tema de contaminación con el aire. ¿Es posible, Juan? ¿Ahora mismo? Sí, Ah, ok. digamos, Estaba ahorita sí bien. está, hay problemas de incendios forestales, incendios en basureros y es un Sí, caos a nivel es un nacional. O sea, caos. Es un caos, sí. Mira, en principio, seguramente Eduardo, que también es especialista en gobiernos locales, te va a responder mejor que yo. Pero obviamente a veces, sobre todo en los países federales como nosotros, donde hay autonomías de los gobiernos subnacionales, quizá las responsabilidades que se le asignan a los gobiernos subnacionales son mayores, por lo tanto pueden llegar a tener mayores asignaciones presupuestarias o mayores capacidades estatales para poder resolver con mayor o menor grado de soltura estos problemas que tú comentas, ¿no? Pero sí entendemos que hay mucho desacople a veces en las políticas de origen nacional con respecto a lo que pasa con los gobiernos locales. Y eso lamentablemente ocurre y cada país debe tener sus propias dinámicas con respecto a esto. Así que vos, Juan, tenés quizá la difícil o fácil tarea de poder generar algún tipo dentro de tu trabajo, algún tipo de recomendación con tu país para ver si eso se puede de alguna forma sincronizar y se puede atemperar, ¿no? Ese desacople entre políticas nacionales y gobiernos locales. Sobre todo en países unitarios como Guatemala también, donde quizá el poder concentrado nacional hace que los gobiernos locales tengan poco poder de decisión o poco, poco cuerpo como para poder tomar decisiones al respecto. gracias. Yo quería añadir a lo que ha dicho Alejandro, que yo creo que la realidad es la que es una. Luego podemos trocearla en 8 objetivos, en 16, en 23, da igual. La realidad es la que es, mejor o peor. Lo que sirve trocearlo es para poderlo medir, para poder establecer objetivos y para poder, como he dicho al principio, soñar. Porque los problemas son muchos y va a haber muchos. Y los ODS está pasando una cosa que no ha sucedido nunca. Es que los conoce todo el mundo. Están en todos sitios. Figuran en todos lados. Fíjese usted, yo por ejemplo que estoy en el comité ISO de ISO 9000, soy uno de los 3 expertos españoles que está allí, pues hay un comité que se ha creado porque se va a integrar los ODS en todas las normas ISO de gestión. ¿Qué significa eso? Pues que igual no vamos a llegar al objetivo que nos gustaría, igual no vamos a cumplir todos los objetivos. De hecho, la agenda 2030, el 1,5 grados del Acuerdo de París, se ha superado ya. Y ese es un acuerdo jurídicamente que se debe cumplir. Pero lo importante es que estamos aquí trabajando todos para ello. Yo creo que no es importante si son 8, son 16 o son 23, eso da igual. El trabajo es el que es y los problemas son los que son. Y lo que nos va a servir es para trabajar mejor esto. Y si se van a conseguir dentro de 4 años, ojalá mienta, ¿eh? Ojalá mienta. No creo que se vaya a conseguir. Pero estamos haciendo una cosa a nivel mundial que no se ha hecho nunca. Que todos sabemos que tenemos unas metas que están ahí y todos estamos trabajando por ello. Y eso no lo hemos hecho nunca. Es lo más importante. Leonel, muy rápidamente, solo añadir que quizás, bueno, luego de la pandemia nosotros aprendemos que hay lo que llamamos de problemas intergubernamentales complejos, es decir, no respetan fronteras administrativas. De nada adianta un municipio tener una buena política ambiental, una buena política de desarrollo local, una buena política de preservación ambiental, si el municipio vecino tiene las peores políticas. El efecto es el juego de suma cero. Es justamente por tal razón que los problemas que la humanidad cada vez más debe de enfrentar requieren relaciones intergubernamentales robustas y puedan justamente hacer planificaciones para tratar de temas que tienen una expansión territorial muchísimo más amplia. Y eso es el desafío para colocar para todos los ODS, ¿no? Pero me parece que
Bueno, de manera general, los ODS siguen siendo de parte de muchísimos gobiernos nacionales más una propaganda de que una realidad. Y como tal, eso genera perjuicios en la hora de hacer los arreglos de cooperación intergubernamental. Por ejemplo, hay financiación para los municipios hacer la implementación de estas políticas. Hay comités de foros donde se reúnen para hacer evaluaciones. Hay proyectos combinados y por ahí se va con un par de cosas que todavía siguen mostrando muchísima fragilidad, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Eduardo y profesor Tomás. Voy a leer una pregunta para luego seguir con varias personas que tienen su mano levantada. Jonathan Maynard pregunta desde Caracas, Venezuela. Saludo. Además de los esquemas metodológicos inspirados en la matriz de marco lógico, ¿qué otras metodologías se recomiendan o se referencian para la construcción estratégica de políticas públicas con vocación sostenible? Adelante. Yo la que conozco, una de las que conozco son las que las mismas Naciones Unidas promueve sobre cada meta. Hay distintos, digamos, es un cuadro de doble entrada, donde hay distintas preguntas para llegar a hacer mediciones sobre... Porque el problema que tenemos disculpen que me vado, hago como un paréntesis a la pregunta. El problema que tenemos con los ODS quizá no es tanto definirlos, ¿no? Quizá definirlos sería un poco más fácil, aunque son muy generalistas, pero el problema que tenemos es medirlos. Y creo que ahí Thomas también siempre habla de lo que no se mide no se puede gestionar, o sea, no podemos gestionar en la penumbra o en la oscuridad. Entonces, creo que ahí el desafío que tenemos es lograr una metodología que justamente pueda llegar a medir estos grandes conceptos para justamente generar políticas que de alguna forma podamos circunscribirlas a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? A la visión de ciudad o visión de mundo o visión de país que queremos. O sea que ahí quizá lo importante en esta pregunta, y gracias por la pregunta, pueden revisar metodologías de Naciones Unidas que hay incluso sobre cada objetivo. El desafío que tenemos es medir los objetivos, o medir justamente sobre las metas que tenemos, cómo llegar a medirlas para poder implementar políticas, o hacer políticas, ¿no? Porque si los hacedores de políticas no contemplan la medición de todo, ¿no? Medición que tiene que ver presupuestos, recursos de personas, recursos tecnológicos, etcétera, no podemos llegar a resultados que de alguna forma nos hagan gestionar y ver si gestionamos bien o gestionamos mal y si llegamos a los resultados correctos o no. Bueno, Leonel, muy rápidamente también hay lindo que comentaba Ali, y es muy específicamente la pregunta. Bueno, yo creo que todos los métodos tienen algo en común, entonces si podría también acá lembrar del método Altair de planificación, el método ese de planificación estratégica de Carlos Matos, que me parece muy bueno, sobre todo para el caso de los ODS, porque exige una análisis de escenario de futuros, que prospectiva, muy importante para la construcción de la visión. Se podría también ahí apoyar en las metodologías de planificación participativa, una vez que los ODS requieren intercambio del gobierno, con la sociedad. Yo creo que ahí es un poco una definición de cuál es el alcance que cada ciudad comprende que debe tener con su planificación. Pero yo creo que ahí no es, no hay lo más débil y lo más fuerte. Haz una metodología que sea considerada la más adaptable para el contexto en donde se está construyendo. Entonces, todos son seguramente útiles. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Estefanía. Estefanía, por favor, dinos de qué país nos informas, nos preguntas. Sí, Adelante, Estefanía. buenos días, mi nombre es Estefanía, yo soy de Bogotá, Colombia, y yo actualmente estoy trabajando con una alcaldía local de Bogotá. Pues aquí son barrios, o localidades son el conjunto de barrios, ¿sí? Llamémoslo así, no sé en otro lado cómo le llaman, como comunas. Pero entonces me parece muy interesante porque precisamente yo me encuentro trabajando en la formulación de proyectos
con la comunidad. Estamos haciendo el plan de desarrollo distrital del 2024-2026. Entonces, es muy interesante uno cuando uno participa con la comunidad, porque es cuando ellos le brindan a uno como las problemáticas, ¿no? Porque en últimas, cuando uno está de parte de la administración, uno no tiene muy claro como la problemática, ni siquiera uno vive en el mismo territorio, ¿sí? Entonces, cuando uno se acerca con la gente y la gente pues le empieza a hablar, veas que hay este problema, tenemos problemas de emprendimientos, problemas con vendedores ambulantes, problemas de ambientales. Por ejemplo, en el territorio donde yo estoy trabajando es muy importante la cuenca del río Tunjuelo, se llama así esa parte. Y el río Tunjuelo, bueno, nace en una parte de Bogotá, en los cerros orientales, y pasa por una parte que es Usme, que es el sur de Bogotá, y pasa por Tunjuelo, ¿sí? Y en estos dos territorios hemos visto que se ve afectado o se ha visto afectado el tema del agua, porque desde el nacimiento de la cuenca del río Bogotá, o el río Tunjuelo, perdón, no el río Bogotá, sino el río Tunjuelo, pues había unas cementeras, ¿sí? Y luego va a desembocar a una parte de donde yo me encuentro, que es Tunjuelito, y allí hay una cierta industria de curtiembres. ¿M? Entonces, es como que, y digamos, eso es una problemática que no viene desde ahorita, sino que viene desde los 90, incluso desde antes, ¿sí? Y digamos, es como, se pensaron el territorio desde hace, no sé, 100 años, 400 años, pues aquí cuando se fundó Bogotá, ¿sí? Digamos que la expansión de la ciudad y de la población, pues ha permitido o permitió que primero no se pensara en un futuro, ni que hubiera planificación, y que por tanto hoy en día vemos problemas con el río, porque pues en esta zona donde les comento que yo trabajo, se emite olores muy fuertes, ¿sí? Pero también o sea, por otro lado, si uno resuelve un problema de tema ambiental, pues se incrementa otro problema que es el tema económico, ¿no? Porque pues también hay empresas, hay industrias. Entonces, bueno, sin embargo, pues la administración sí ha hecho un esfuerzo para limpiar el río, ¿sí? Porque pues este desemboca en el río Bogotá, sino, bueno, al final del río, no me acuerdo cómo se llama esa parte. Pero entonces sí hay problemas de olores, obviamente de vectores, ¿sí? Entonces es muy interesante también que en Bogotá, ¿sí? La planificación del territorio, sí o sea, a la actualidad, sí se ha venido adoptando los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Digamos que eh, como dándole un dato plus a una compañera que ahorita hablaba del tema de que cómo se medía, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, sí, claro, o sea, Bogotá hace un plan de desarrollo distrital que contempla los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque pues Colombia adoptó mediante un COMPES, mediante una política pública, la adopción de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y ya después, pues viene como a desglosarse en los planes de desarrollo local, que son en las localidades. ¿M? Pues que veo yo hoy en día. Claro, digamos, Bogotá está construido sobre una laguna, o sea, Bogotá anteriormente era una gran laguna, ¿sí? Pero pues con el paso del tiempo, pues se ha venido secando, ¿sí? Tanto así que Bogotá tiene muchos humedales y viene de ese rezago o de esa historia, sí, de ese proceso histórico y geográfico en el que se ha venido constituyendo Bogotá, ¿sí? Pero entonces hoy en día vemos problemas del agua, ¿sí? O sea, hoy, hace unos 2 meses, la administración local decidió hacer recortes de agua, ¿sí? Por zonas,
por el tema del fenómeno del niño, ¿sí? Entonces es como ver y decir, oiga, pero es que vea, sí hay un cambio climático, o sea, el cambio climático sí existe, ¿no? Como hay ciertos dirigentes políticos que dicen que eso no existe, que simplemente es como una parafernalia, pero pues, o sea, uno lo ve y lo siente, ¿sí? Entonces ahí es cuando la administración se empieza a pensar, venga, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, sí, porque digamos, bueno, ahorita están haciendo recortes de agua, pero pues eso en el tiempo no va a ser sostenible, ¿sí? Porque pues, o sea, no, por más, digamos, por más de que la gente ahorre agua, la gente ha consumido más agua, ¿sí? O sea, entonces ahí viene otra problemática bastante compleja en temas del agua, ¿sí? Y no solamente en temas del Bien, agua, por ejemplo, bueno, es que me extiende un poco, sí. bien. Muchísimas gracias, Estefanía. Vamos a darle la palabra a alguno de los docentes y luego seguimos con la pregunta de Raúl, que tiene su mano levantada. Profesor Tomás o profesor Eduardo, Alejandro. Sí, perdón. Yo creo que por un tema de agenda, el profesor Tomás tenía que hacer un desarrollo de hacer una presentación de la ciudad de Bilbao. No sé si tenemos el suficiente tiempo hoy para hacerlo, no sé, Tomás. Gracias, Ale. En principio, en el programa teníamos 30 minutos y otros 15 de consulta, pero son las 6:20 y esto termina en 10 minutos. Por lo tanto, tiempo no hay. Ok. Así que, pues, Ujú. pues lo dejaremos. No, Sí, no se me ocurre otra, o sí, porque en 10 minutos les puedo comentar 4 cosas. Si quieres, se las comento, pero yo creo que es una experiencia interesante. Bilbao es mi ciudad. Es una ciudad que tiene 4 premios internacionales por su transformación y regeneración, desarrollo sostenible. Es una realidad que contestaría muchas de las preguntas que aquí se han hecho. Pero si quieres, se lo comento en cuatro slides. No, yo diría Y quizá los 10 minutos hacer esos 4 puntos así rápidos, porque me parece que da como, no sé si se puede, Tomás, eso lo decidís tú, porque bueno, se lo voy a comentar en 4 cositas. hay Ya que- saben que es más difícil resumir que hablar me más. parece, Lo voy a me parece, intentar, a ver si puedo. me parece. Bilbao, una ciudad del norte de España que ha sido una ciudad portuaria. Digamos que la riqueza le venía del comercio y porque tenía un río, una ría que venía del mar y era un puerto magnífico, un puerto natural magnífico. Desde el año 1300 que se fundó, pues ya venía siendo muy importante. ¿Qué pasa? Que como tiene un río muy bueno y además aparecen unas minas de mineral de hierro, se crea una industria pesada. Se crea pues los altos hornos y con esto pues todo el desarrollo de fabricación de materiales metálicos, es decir, una potencia industrial muy importante. Muy importante de esas que ustedes conocen y han conocido de los años 50, 60, 70, de esas que echaban humo, que contaminaban el río, contaminaban absolutamente todo, pero la gente tenía dinero porque era muy rico. Pero llegan los años 80 y en los años 80 llega la crisis industrial. Ya no es rentable esas fundiciones tan potentes, ya no es rentable construir barcos porque lo hacen los coreanos o lo hacen otros países. Ya no es rentable todo eso. Y entonces nos encontramos con que de ser una zona muy rica, tenemos un 30% de paro, o sea, es decir, de la gente que no tiene empleo, desempleo. Nos encontramos con que todos nuestros sistemas económicos, los que nos dan de comer, donde están las alubias, digamos, donde está de comer, están obsoletos, tecnológicamente obsoletos. Y para mayor INRI, en 1983 hay unas inundaciones, porque hay unas lluvias muy fuertes y como nunca habíamos limpiado ni los ríos, no habíamos tenido en cuenta nada, se inunda Bilbao, una ciudad que, digamos, el área metropolitana tiene 1 millón de personas. Se inunda y entonces la desmoralización es absoluta. Y entonces, por primera vez en la historia, sucede una cosa que era la lección que yo les quería comentar. Sucede una cosa que es fundamental, que lo más importante de una ciudad es lo que no se ve. ¿Por qué?
porque todos los partidos políticos de Bilbao se ponen de acuerdo y dicen, esto no puede ser así. Y hacen un plan a 20 años. Alguien estaba comentando ahí que si hacemos esto, hacemos lo otro, los de ese, etcétera. Lo más importante, si lo más importante es lo de siempre. Lo más importante es hacer un plan estratégico. Es lo que nos ha dicho, lo que nos ha comentado Eduardo. Eduardo nos ha hablado de esa visión de ciudad y nos ha hablado de ese plan estratégico. Nos ha hablado de largo plazo. No se puede limpiar un río en un año. No se puede, porque hay que cambiar toda la transformación. No se puede cambiar 100.000 personas, llevarlas de un sitio a otro. Primero porque hace falta dinero, ¿eh? No es porque sí. El gobernante no es alguien que tiene un bolsón de dinero y tiene todo el dinero del mundo. No, no. Los recursos son limitados. Por lo tanto, plan estratégico. Y Bilbao de ser una ciudad rota, sucia, fea, contaminada y desmoralizada, se convierte ahora en una potencia industrializada, donde el problema que tenemos ahora es que nos aburren los turistas, llegan turistas y no queremos turistas, porque somos una ciudad industrial. Y bueno, otros problemas, para lo que voy. Se ha reconvertido totalmente, hemos tenido 4 premios internacionales y hoy es motivo de éxito y es una lección aprendida. Yo cuando era director del Centro de Desarrollo Industrial del País Vasco, pues me traje a la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, que vinieron de visita a ver cómo lo habíamos hecho. Y la clave de todo fue que después de esa desmoralización, todos los políticos, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en una línea común, que es un plan de largo plazo en los 3 sistemas: económico, ambiental y social. Y hoy en día, pues realmente es un caso de éxito. Y repito, tanto es así que vienen los turistas. Y no, cuando tenía pantalones cortos y vivía allí, jamás vi a un turista. Nunca. Nadie va a un turista en una ciudad sucia, fea, llena de contaminación, de polvo. Nadie va. Nunca había visto un turista. La primera vez que vi un turista, le comenté con mis amigos, pero ¿estos qué hacen aquí? ¿A qué han venido? ¿Eh? Si no hay nada que ver aquí. Pues ahora es eso. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque creo que son las casi 6:30. Si quieren preguntar Muchísimas, algo, sí. muchísimas gracias, profesor. Creo que por razones de tiempo vamos a tener que finalizar la presentación de hoy, pero agradecerles a cada uno de los docentes por la excelente presentación de hoy. Han despertado pues una gran cantidad de inquietudes en todos los participantes. Tenemos en este momento 34 alumnos conectados a la clase del día de hoy. Quedan aún muchas manos levantadas, pero como señalaba el profesor Lieberman, vamos a trasladar todas estas preguntas al foro disponible en el campus virtual de la Escuela del CLAD para que podamos seguir comentando y profundizando sobre estos temas tan interesantes. Ya para cerrar, no queda más que, antes de darle la palabra a los docentes, informarles que esta actividad de hoy estuvo siendo grabada y estará disponible en el campus virtual de la Escuela del CLAD, que hay una serie de actividades y de foros que serán semanalmente abiertos para que ustedes puedan desarrollar sus consultas con los docentes e intercambiar información. Ya para finalizar, profesor Lieberman, tiene la mano levantada. Adelante. Muy bien, un minutito. Gracias a todas las felicitaciones. Y este es un curso colaborativo que tiene un acelerador porque es muy intenso, es muy rápido y es muy corto. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo y hacerlas muy bien además. Así que tenemos todos nosotros, los participantes, los profesores, incluso también el CLAD, muchas cosas en muy poco tiempo y hacerlas muy bien. Así que es súper desafío. Quería, Tomás, si vos podés hacer un resumen de las cosas, de las actividades que tienen que hacer los participantes para avanzar con el trabajo, porque desde hoy ya estamos arrancando con el trabajo práctico que ustedes tienen que ir completando a partir de este día. Sí, vamos a ver. Gracias. Vamos a ver aquí. Le pongo esto aquí. ¿Lo ven ustedes en pantalla? ¿Se ve? No, no, aún no. No se No, ve. no, hay que abrir. Tenés que Sí, abrir,
Tomás. El aire A ver, relativo. está compartiendo pantalla. Vamos a ver, pues. Bueno, No, se lo voy eh, a comentar porque no sé qué eh, le pasa a esto. Tomás, A ver, el tema no es sí. la pantalla se ve, pero no se ve el archivo. Ah, ya. Hay que Vamos a abrirlo. ver. Bueno, pues bueno. De todas formas, para no perder tiempo ahora, les digo que lo tienen esto que les voy a comentar ahora, lo tienen ustedes en la plataforma. Por lo tanto, una de las cosas que tienen que hacer, como muy bien ha dicho Ale, es entrar en la plataforma y empezar con los trabajos ya. Por lo tanto, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues nos tienen que decir ustedes cuál es la definición del proyecto. Nos lo tienen que mandar esta semana. Nos tienen que mandar la definición del proyecto. Tienen que empezar a también identificar cuál es esa situación que se necesita mejorar y la tienen que identificar, la tienen que describir, porque al final todo el trabajo que van a hacer lo tienen que sintetizar en 10 páginas, todo. Y entonces está la definición del proyecto que nos lo tienen que enviar, el diagnóstico de la situación, qué es lo que está mal, qué voy a mejorar. Tienen que identificar cómo lo van a medir, los indicadores. De todo eso también hablaremos la semana que viene. Y eso nos lo tienen que enviar esta semana. Por lo tanto, proyecto, diagnóstico, indicadores. Nosotros les vamos a ayudar. Para eso tenemos la plataforma y se pueden poner en contacto con sus tutores. A partir de la semana que viene, veremos la descripción de la situación esperada. Es decir, cuál es mi proyecto, la definición del proyecto, dónde estoy, que nos lo tienen que enviar, el diagnóstico, cómo lo voy a medir. Después, cuál es la situación esperada, a dónde quiero llegar y luego cómo voy a llegar, el cómo, el plan de acción. Por lo tanto, repito, ahora, definición de proyecto, diagnóstico y cómo lo voy a medir. Gracias. Soy capaz de salir de aquí. Muchísimas gracias, profesor Tomás. Sí. Si tienen algunas palabras finales, profesor Eduardo, profesor Lieberman. No, solo recalcar lo que hablaban los colegas de manera muy correcta, que el curso es muy corto y si ustedes van a esperar algunos días para empezar las tareas, van a quedar retrasados y eso debe de afectar incluso la calidad de los trabajos. Entonces, bueno, sería buenísimo empezar desde ahora, fin dada la clase. Otro tema, como destacó Tomás, como son 10 páginas el trabajo final, y ustedes van a hacer la construcción poco a poco, empezando por el diagnóstico, lo que quiere el proyecto, como comentó Tomás, es que no escriban documentos muy longos, porque eso después ustedes van a tener que cortar muchas partes. Intenten ya hacerlo de manera proporcional. En el medio de esas 10 páginas, nosotros no tenemos una regla, tiene que ser 3 para diagnóstico, 3 para visión. Es una construcción interna de cada uno de ustedes. Pero si ustedes van a hacer un diagnóstico de 10 páginas, seguramente van a tener que cortar mucha cosa. Y eso les toma tiempo. Entonces intenten hacerlo ya lo más acotado que sea, considerando todas las etapas del trabajo para que lleguemos al final con las mismas 10 páginas. ¿Bien? Otra cosa, hay una pregunta que se repite, o por lo menos hay una discusión acá en el foro. Por un lado, los tutores ustedes van a tener la división de tareas que nosotros nos propusimos de cada tutor, entonces cada tutor tendrá la responsabilidad con cada uno de ustedes, no va a ser general, digamos, todos con todos, sino que la división va a ser, ustedes van a recibir, digamos, quiénes van a ser los tutores, o sea, la división de trabajo de nosotros, esta semana. Con lo cual ustedes ya pueden empezar a trabajar lean bien el prospecto y lean bien todos los datos que nosotros les hemos puesto en el prospecto, que ahí está todo claro de cómo tiene que ser presentado. Además, Alan nos comenta que están las mejores prácticas o los mejores proyectos que ya fueron presentados. Eso les puede dar a ustedes el marco para poder hacer sus trabajos, ¿no? El marco referencial de sus trabajos. Estoy hablando rápido porque ya nos están corriendo con el tiempo. No, 10 segundos, Leonel. En mi caso, ya mandé un correo ayer por la noche para todos los que estoy supervisando, así que estoy a disposición de ustedes. Ya recibí contestación de 3 o 4, así que bueno, estamos en contacto por este medio del correo. Me queda entonces, soy yo el que estoy en falta. Hoy mismo entonces me comunico.
Muchísimas gracias a todos los docentes, a todos los participantes. Les invitamos a estar atentos también al grupo de WhatsApp para que estén atentos a la próxima clase. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Saludos Gracias. a todas y a todos. Saludos, adiós. Adiós. Chao, chao. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.